Hola muchachos, buenos días. Vamos a continuar con lo que estábamos ayer. Vamos a hacer unos ejercicios, entonces porfa tengan libreta, lápiz, calculadora a la mano porque se van a ocupar. A modo de recordatorio me regreso un poquito a lo que es el carbono mol. Recuerden que es la cantidad de compuestos químicos que contiene un átomogramo de carbono. Es decir, no importa con quién viene acompañado el carbono, esa molécula principal la vamos a dividir entre la cantidad de carbonos, no importando que los otros acompañantes queden en una fracción, que suele pasar para cuestiones de biomoléculas. Para moléculas orgánicas sencillas, pues recordamos que muchas veces el hidrógeno está acomodado pues rodeando los carbonos. Por tal motivo es muy común que cuando hagamos división de alguna molécula orgánica común, tengamos una sustancia con puros enteros por esa distribución. Pero cuando hablamos de biomoléculas, es mucho más común que encontremos un C-mol con fracciones o con decimales, que ninguno esté entero en relación a cada carbono que existe. Estas son moléculas pequeñas, de 6 carbonos o de 3 carbonos. Pero si ya nos vamos a más grande, esto solamente es un aminoácido y un aminoácido. Si ya pensamos en un C-mol de una proteína, pues obviamente va a tener un montón de carbonos y la proporcionalidad pues también se movería. Entonces difícilmente vamos a encontrar enteros en el resto de los componentes que están acompañando al carbono. Y pensemos alguna proteína que contenga azufres. Sabemos que la cantidad de azufres va a ser poquita comparado con todo lo demás. Entonces podríamos tener algún carbono con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno en una cantidad más o menos considerable y a lo mejor el azufre en 0.000 algo. Hasta aquí, antes de pasarme al ejercicio, ¿hay pregunta? Porque como les decía ayer, de repente está medio revoltoso usted el C-mol. ¿No? Genial. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de algo bien sencillo para luego meternos con el C-mol de una levadura. Justamente esto del C-mol pues nos sirve mucho de referencia para compuestos grandes e incluso organismos completos, lo que es el caso de bacterias, levaduras, hongos. Para sacar rendimientos es muy común que nos basemos en el C-mol de todo el hongo. Entonces, obviamente estamos hablando de un complejo bastante grande, en donde obviamente ese organismo va a tener lípidos, va a tener proteínas, va a tener azúcares y todo eso lo tenemos que integrar. Para integrarlo usualmente pues lo vamos a hacer en porcentajes. Pero ahorita vámonos como así muy en chiquito. Entonces el etanol todos lo conocemos. ¿Me recuerda cómo es la molécula de etanol? ¿Cuántos carbonos, cuántos oxígenos, cuántos hidrógenos? Pedro, dime. Todos lo saben, yo sé. Son 2 moléculas de carbono, 5 de hidrógeno, 6 de hidrógeno y un oxígeno. Gracias, exacto. Son 2 átomos de carbono, un oxígeno y 6 hidrógenos. Entonces, si yo lo que quiero sacar es el C-mol del etanol, ¿entre cuánto debo dividir a la molécula? Entre 2. Así es, gracias. Entonces, divido entre 2 y me queda el C-mol de un carbono, medio oxígeno y 3 hidrógenos. Si en cualquier momento una parte no me entienden, porfa, díganme.
porque, repito, esto no está difícil, pero de repente puede ser revoltoso para algunos. Entonces, para sacar el valor numérico, es decir, los gramos del C-mol de etanol, pues lo que vamos a hacer es que si tiene un carbono, pues el carbono, su peso molecular es de 12 y solamente hay 1. El peso molecular del oxígeno es 16 y solo hay la mitad. Y el peso molecular del hidrógeno es 1 y hay 3. Entonces multiplico 12 por 1 más 16 por medio más 1 por 3. Y nos dan 23 gramos de etanol por cada C-mol. Aquí hay que especificar de qué estamos hablando, porque obviamente un C-mol de etanol no va a ser lo mismo que un C-mol de una proteína, por ejemplo. Entonces, para el etanol, cada C-mol es de 23. Si yo sé que el etanol tiene 2 C-mol, pues entonces el peso molecular del etanol completo pues sería de 46. Es una referencia para darnos una base y de ahí poder como multiplicar a una totalidad. ¿Hasta aquí sí? Muy bien. Este fue un ejercicio súper sencillo. Ya en la tabla teníamos varios ejemplos en donde simplemente dividíamos para encontrar los C-mol, como fue el caso de que el ácido oxálico pues entre 2, el ácido fórmico es el mismo, el ácido acético entre 2, glucosa entre 6 y así. Y para obtener peso molecular total, pues simplemente ese peso C-mol lo multiplicamos por la cantidad de carbonos y obtenemos el peso molecular total. Bueno. Vamos entonces a hacer un ejercicio de una levadura, es decir, ya un poquito más complejo. Vamos a determinar el C-mol de este microorganismo. Vamos a calcular el peso de la levadura cuya composición elemental es, en esta ocasión la conocemos en porcentajes. Eso sí es fácil saberlo, fácil, entre comillas, porque podemos llevar al elemento, al microorganismo, a analizar y al descomponerse nos puede decir que hay tanto porcentaje de carbono, tanto porcentaje de hidrógeno, tanto de oxígeno, tanto de nitrógeno. Y digamos que el sobrante pues es sales, es decir, componentes no orgánicos que pueden estar en, pues así, la forma de sal por sí sola o pegados a esta molécula, pero no formar parte de la base orgánica. Entonces, para este microorganismo, el carbono que contiene es 47%. El pp es como de peso del carbono entre peso de la solución. En este caso, la solución pues es la levadura. Si habláramos de un medio líquido, pues sería entre el total del líquido. En este caso es entre la levadura total. De hidrógeno tiene 7.2%, de oxígeno tiene 33.4% y de nitrógeno tiene 8.9%. Y pues se determinó que el resto, 3.5%, bueno, no es precisamente el resto porque puede tener otras cosas, pero digamos, sólidos es 3.5 de sales. Lo que vamos a hacer es irnos compuesto por compuesto, más bien átomo por átomo, analizando qué representa. Entonces, a partir de la composición elemental en porcentaje de peso de la sustancia entre peso total, vamos a hallar la cantidad de átomo gramo de cada elemento por gramo de biomasa. Vamos a empezar con el principal, que es el carbono. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Metemos el porcentaje de carbono y estos serían los gramos de carbono entre gramos totales. Entonces aquí X se lo puse, pero sería en este caso la levadura.
Básicamente esta es la fracción que se representa en el 47%. Aquí lo representé para que no sea claro y poder eliminar unidades. Pero a final de cuentas este paquete pues es una fracción que ya conocemos y sabemos representar. Cuando hablamos de un 47%, pues es 47 de 100. O bien se puede escribir como 0.47. Es lo mismo. Pero aquí viene la parte donde vamos a convertir los gramos de carbono entre átomo gramo de carbono. Y sabemos que por cada átomo gramo de carbono hay 12 gramos de carbono. Es decir, por cada unidad de carbono, pues ese carbono pesa 12 gramos. Por lo tanto, al hacer esta cuenta, pues multiplicamos 47 por 1, dividimos entre 100 por 12 y eliminamos gramo de carbono, y nos quedamos con el átomo gramo de carbono para poder con dirigirnos al CEMOL. El CEMOL es hasta que tenemos todos. Ahorita no tenemos todos, solo tenemos al carbono. Y tenemos cuánto vale el átomo gramo de carbono entre el gramo total. En este caso, X sería la levadura. ¿Hasta aquí sí? Bueno, eso espero. Entonces, calculen ustedes los demás. ¿Qué nos hace falta? Pues el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Calcúlenme cuánto vale cada átomo gramo de cada uno de ellos entre el total. Aquí están los porcentajes y pesos moleculares, yo creo que ya se lo saben. Entonces, háganlo porfa. Y para irnos en orden, hagan ahorita el hidrógeno y pónganmelo en el chat. Excelente, punto 0.72. No estuvo tan difícil y más ese que solamente es multiplicar por 1 y dividir entre 100, o sea, solo desplazamos el punto decimal 2 ocasiones. Y nos queda así. Excelente. Nos faltan dos más, entonces sáquenlos y me ponen en el chat, pero ambos. En esta ocasión sí pónganme dos resultados. ¿Cuánto del oxígeno y cuánto del nitrógeno? Me regreso por si no tienen los datos de los porcentajes.
Muy bien, Oscar, Denise, Adrián, es correcto. Vamos a esperar que todos hagan el cálculo. Ana Lau, supongo que fue cuestión del teclado, que te faltó un 0, pero es 02. Pienso que solo fue eso, pero no sé. Si no fue Ay, así. sí, maestra, perdón. No me había dado cuenta. Lo mismo, Baruch, te falta un 0. En el 2. En el 6 está bien, son 2 ceros. Bueno, genial. No fue tan difícil, solamente es cuestión de analizarlo. Entonces sacamos los datos de lo que nos falta, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, y ya tenemos todas las, digamos, las partes de cada uno en átomo gramo de el respectivo elemento entre el total. Pero para expresar todo en base a un átomo gramo de carbono, hay que dividir entre lo que nos dio el carbono, el 0.039 del. Entonces, todo esto porque para que el carbono nos quede en 1. Acuérdense que siempre el C-mol debe ser el carbono 1, los demás lo que sea, pero el carbono debe estar en 1. Como este dato no es un 1, para que me dé 1 lo debo dividir entre el mismo. Entonces divido el carbono entre el mismo, pero a todos los demás entre este dato. Entonces tomo el 0.039 del carbono y los divido a todos. Al hacerlo, ustedes chéquenlo, la fórmula del CELMOL nos queda así. Carbono 1, hidrógeno 1.84, oxígeno 0.53 y nitrógeno 0.16. Esta sería mi fórmula CELMOL de esa levadura. Les doy tantito tiempo para que verifiquen si sí.
Bueno, ahora bien, si ya la tengo, ¿cómo saco el C-mol de la levadura? Ya lo sacamos el del etanol. Ahora hay que sacar el de la levadura. Entonces, háganlo porfa y denme resultado en el chat. Gracias, Michelle y Adrián, pero sí hay un pequeño error. El error es el siguiente. Cuando lo hicimos para el etanol, todo era etanol. Pero en este caso no todo en la molécula de levadura, perdón, en el microorganismo de la levadura, no todos son sustancias orgánicas. Recuerden que tenemos sales. Por lo tanto, para poder determinar el C-mol, nos vamos a enfocar solamente en las sustancias orgánicas. Por lo tanto, si hacemos la multiplicación, el 1 por 12, el 1,84 por 1, 0,53 por 16 y el 16 por 14. Pero no nos quedamos así, sino que lo dividimos entre el total menos las sales, porque esas sales nos están sobrando, forman parte de la levadura, sí, pero no forman parte de las sustancias orgánicas. Así que esa es la única diferencia. Andaban muy cerca, evidentemente, pero sí tenemos que hacer el ajuste. Dividir entre lo que es orgánico nada más. ¿Hasta aquí todo bien? Muy bien. Maestra, ¿Mande? Mande. ¿me puede repetir por qué lo divide entre 1 menos 0.035? Es que no entendí bien. ¿De dónde sacó ese 0.35? De aquí. Ok. Gracias. Ajá. En el enunciado ya nos indicaban que había cierta cantidad de sales. Esas sales significa que son compuestos de tipo no orgánico. Entonces pueden ser, pues no sé, tal vez hierro, tal vez magnesio, tal vez calcio, tal vez, no sé, un montón de la tabla periódica de la zona de los metales. Entonces, estos no forman parte de lo que es orgánico, es decir, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Como no forman parte de este paquete principal orgánico, por eso los eliminamos, no los podemos tomar en cuenta de un total porque el carbono mol no los incluye, es decir, ni siquiera están pegados a las moléculas principales. Por tal motivo, esto lo tenemos que eliminar. Cuando hacemos un C-mol de sustancias, como los que estaban en la tabla, que del ácido, pues no sé, de algún ácido carboxílico, de algún aminoácido, incluso de una proteína completa, sí lo dividimos entre el total, porque obviamente solo estamos analizando eso. Pero si hacemos un C-mol de un organismo vivo,
llámese bacteria, levadura, hongo, e incluso podríamos sacar el C-mol de un virus. Obviamente un virus no es un organismo vivo, pero sí podríamos sacar su C-mol. En esos casos, el organismo en total contiene más cosas que no son solo los compuestos orgánicos, sino algunos otros adicionales. En el caso del virus, por ejemplo, pues la cápsula que lo contiene usualmente va a tener algunos otros componentes. Entonces, en ese caso, sí es importante saber cuánto tiene de compuestos no orgánicos, o se le suele llamar así como en conjunto sales. Y eso sí hay que eliminarlos porque no forman parte. Ajá. Entonces, este dato, pues se los dije desde el inicio, no lo habíamos tomado en cuenta hasta este punto. ¿Sí quedó claro más o menos? Genial. Pensé que íbamos a tardar más tiempo debido a que fue muy rápido y eso me da mucho gusto. Vamos a hacer otro ejercicio con otros datos. Entonces, déjenme, lo pongo porque no lo había preparado. Quería sacar yo un rendimiento. Pero yo creo que ese rendimiento mejor se los dejo de tarea porque quiero ponerlos a pensar un rato. Maestra, Así, mande. ¿le podría regresar a la última parte? Sí. Gracias. Listo. Bueno, Gracias, espero maestra. tantito. Ajá, por si están copiando. Mientras, déjenme. Maestra, yo también quiero copiar. Sí, me espero tantito. Listo, maestra, no sé si alguien más solte. Bueno, como ya nadie más dijo nada, supongo que ya está. Vamos a hacer entonces ahora otro de una bacteria. Mismo procedimiento, nada más que pues ya ahorita cuestión de agarrar práctica para hacerlo más rápido. Y ahora no quiero los resultados por partes, sino hasta el final, hasta que lleguen a el C-mol de la bacteria. Entonces, aquí están los datos y pues vamos a hacerlo. En el chat respuestas hasta el C-mol.
A Denise le dio 24.47, Adrián 24.57. Probablemente el cambio se deba a cuando se hace la división y que le sale la molécula, es decir, el cuánto tiene cada uno, porque ahí los decimales nos pueden afectar. A mí, por ejemplo, me dio lo mismo que Adrián, 24.57, pero esas diferencias seguramente son por las decimales, nada más. Entonces no hay problema, tenemos un rango. Esperamos a los demás. Excelente. Bueno, Paloma, en tu caso siento que sí se desvió mucho. ¿Nos puedes abrir micro, porfa? Paloma, dime cómo te quedó la molécula del sémol. Sí, maestra, solo que me equivoqué en el oxígeno. En vez de dividirlo entre 16, lo dividí entre 15 y ya lo arreglé y me sale 24.56. Ya, Todavía sí. es muy variado. No, así está bien. Más o Ok. menos hay un rango que depende mucho de los decimales. Pero en tu caso sí creo que fue el único dato que como que se salía demasiado. Más o menos todos andan en el 24, del 24.47 al 24.57 por ahí.
Pero sí, Sí, depende. ese fue mi error en el oxígeno, pero ya lo arreglé. Ah, genial. Y sí Muy me bien. sale 24.56. Muy bien. Sí, eso está genial. Bueno, como pueden ver, si nos regresáramos a la tabla de los CEMOL, casi todos andan así, en los rangos de los 30. Obviamente ya cuando metemos algún otro componente puede subir, bajar, pero pues no se va a mover. Nunca nos va a salir un CEMOL de 100 o un CEMOL de 8. Entonces siempre pues más o menos andará por arriba del peso molecular del carbono. ¿Qué tanto? Con algunas variaciones. Entre microorganismos, si recuerdan, les había comentado ayer de un estándar. Ese estándar se da pues justamente para cuando no tenemos los datos. Y ese estándar está en 25.9, bastante cerca de los datos que obtuvimos en estos dos ejercicios. Así que en caso de que no tengamos experimentalmente los datos del microorganismo, podemos tomar el estándar, aunque sepamos que no es exacto, pero sí podemos saber que más o menos tiene sentido y se aproxima. En nuestro caso, en uno nos salió de 25.4 y el otro de 24 punto y algo, 5 digamos para redondear. Entonces, más o menos las proporciones suelen mantenerse. Bueno, les voy a dejar un ejercicio de tarea de rendimiento, pero antes de pasar a rendimiento de microorganismos, quiero saber si entienden lo que es un rendimiento. Yo no solo recuerdo haberlo visto en balance. Ajá, usualmente es una cuestión de balance. Platícame lo que recuerdas de rendimiento. ¿Qué es? Pues era como que tanto se aprovechaba la reacción. Exacto, es qué tanto se aprovecha. Podemos hablar de reacciones efectivamente y decir, bueno, pues metimos a reaccionar tanto reactivo y solo se obtuvo tanto producto, pues mi rendimiento fue menor. En realidad lo podemos aplicar en un montón de cosas. Ejemplo, vamos a pensar que para hacer alguna manualidad alguien compra 10 metros de listón y tiene que hacer moños en donde cada moño se utiliza, no sé, un moñotote, ¿no? Que utilice 1 metro con 30 centímetros. Entonces, saquen su calculadora y con 10 metros de listón, díganme cuántos moños de ese tamaño te salen. De 1.30. Solo métanle la calcu o espero el dato. 7. Ajá, ¿cuál es el dato que sale exacto? Así es. 10 metros es lo que yo compré, pero voy a hacer moños de 1.30. Entonces, esta división me sale de 7.69. No puedo hacer 0.69 moños. Entonces, solamente me salen 7 moños y me queda un trozo de listón que no se pudo aprovechar. Entonces, ¿cuál es el rendimiento de esos 10 metros? Pues ahora multiplico esos 7 que sí obtuve por la cantidad de metros para saber cuántos metros de esos 10 aproveché. ¿Cuánto me da esa cuenta? 1.3 por 7. Da 9.1. Así es. Entonces, mi rendimiento sería del 91% porque aproveché 9.1 de 10. Y eso lo multiplico por 100 y puedo sacar el porcentaje de aprovechamiento. Entonces, yo aproveché mi rendimiento fue de 91%. Y así podemos sacarlo en serio en un montón de cosas
que ustedes, no sé, compraron caguamas para hacer micheladas en una fiesta, pero así como las preparan ustedes, de cada caguama salen 2.6 micheladas. Entonces, ahí podemos sacar el rendimiento. ¿Cuánto sale de micheladas completas y cuánto pues ya no lo tuvimos que beber así solito, ¿verdad? Porque no lo vamos a desperdiciar. Y sacamos rendimiento. Pues bien, lo que vamos a hacer es justamente sacar un rendimiento, pero en esta ocasión de carbono. ¿En qué? En biomasa. Si ustedes ya llevaron microbiología, recordarán que cuando hablamos de levaduras y las ponemos digamos, en un bioreactor, pueden ser dos los objetivos que necesitemos. ¿Cuáles serían esos dos objetivos? Les doy una pista, en uno sí ponemos oxígeno y en otro le quitamos el oxígeno. ¿No se acuerdan o no lo han visto? Bueno, yo creo que no lo hemos visto más tarde eso todavía. Ok. Si ustedes recuerdan, bacterias hay de tipo aerobias y anaerobias. Si nosotros queremos hacer un yogurt, por ejemplo, en casa, e inoculamos con bacterias ácido-lácticas, tenemos que limitarle la cuestión oxígeno para que produzcan el yogurt. Cuando ustedes ponen a fermentar, por ejemplo, trozos de piña para hacer tepache en casa, le ponemos una como mantita, algo poroso y sin agitación. ¿Eso por qué motivo? Sin darnos cuenta, digamos que los procesos ancestrales nos fueron conduciendo a cómo funcionan las levaduras. Las levaduras, si les das oxígeno, crecen y crecen y crecen, se reproducen. Y si les quitas el oxígeno, se ponen a trabajar y a generar alcohol. Entonces, siempre aprovechan el carbono, su fuente de carbono, siempre. Pero dependiendo de la cantidad de oxígeno que tengan, o crecen o trabajan. Cuando hacemos una fermentación le damos esos dos pasos. Primero la dejamos crecer y luego le quitamos oxígeno y se pone a trabajar, es decir, a darnos etanol. Pues bien, aquí vamos a irnos por parte, porque sacar un rendimiento de ese tipo está bien complejo, ya que tenemos que analizar primero cuánto creció, de lo que creció, cuánto carbono consumió y de lo que queda, cuánto pudo convertir en alcohol y cuánto de verdad convirtió. Pues bueno, vámonos entonces por partes. Si ya entendemos lo que es un rendimiento, vamos a pensar que ponemos 100 mililitros de cultivo. Usualmente cuando preparamos un medio de cultivo le añadimos algo. Vamos a suponer que aquí añadimos medio YPD. El YPD ya trae un montón de nitrógeno, suficiente. Pero se le tiene que añadir siempre la glucosa. Cuando es para fermentar le ponemos mucha, hasta 10. Más no porque la presión osmótica la mata. Pero le damos lo más posible para que obviamente obtengamos la mayor cantidad de alcohol. Pero cuando es para crecimiento se le limita un poco más. Se mueven en el rango del 2 al 4% de glucosa, dependiendo de qué tanto quieras que se desarrolle. Cuando lo que quieres es para una cajita de Petri y nada más identificar las colonias, le pones poquitito porque ni siquiera las quieres así como que crezcan tanto o muy sanas y rozagantes, solo quieres contar colonias. Pero si lo que lo estoy metiendo es un medio de cultivo líquido para crecer, usualmente esto se hace para después inocular en un tanque más grande, en un bioreactor grande. No puedes inocular de un jalón una levadura no activada. Primero la tienes que activar. ¿Qué es activar? Despertarla. Entonces, si esa levadura estaba en el ultracongelador, pues está bien dormida. Si estaba en una cajita de Petri que acabas de, digamos, de reproducir para seleccionar colonias sanas, pues son muy poquitas. Entonces, o son poquitas o están dormidas, necesitas activarlas. ¿Qué solemos hacer? En medio de cultivo chiquito, las hacemos crecer lo más posible. Ya que tengas un montón, entonces ya te las llevas a inoculación. Entonces, como queremos que sí crezcan, sí le vamos a dar oxígeno. Cuando lo hacemos en laboratorio,
La forma de darle oxígeno es agitación. Listo, yo no sé si ustedes han visto los, pues digamos ahí las zonas de cultivo con agitación. Es una placa que se está moviendo, entonces ahí atoras tu matraz y lo dejas agitando. Usualmente 24 horas si tienes tiempo. Si llevas prisa le pones poquito más, lo dejas 12 horas, toda la noche. Y con eso ya tienes un buen de levaduras, porque solo las pusiste a crecer. Si les limitas el oxígeno, se van a poner a fabricar alcohol y no van a crecer. Entonces, para esto nos vamos a enfocar puro biomasa. No queremos etanol, queremos que la levadura crezca, nada más. Entonces, solo para crecimiento, en ese medio vamos a inocular 1 gramo de levadura. Entonces, después de 24 horas, descubrimos que tenemos 14 gramos de levadura. Sáquenme rendimiento. La clave va a estar aquí y en el dato que sacamos en el primer ejercicio, en el CMOL de la levadura. Ya conocemos cuánto es un CMOL de levadura y aquí ya sabemos cuánto incrementó. Por lo tanto, podemos sacar el rendimiento de ese carbono que pusimos, cuánto de verdad aprovechó la levadura para crecer. Y con eso podríamos saber si aún puedo dejarla más o la dejo más y nada más la voy a estresar porque a lo mejor ya ni tiene nutrientes de dónde agarrar para crecer más. ¿Sale? Y esto es algo bien importante cuando hacemos tanto industria como laboratorio. Pensemos ciencia, pues, o también laboratorios en el TEC. Saber si todavía le puedo sacar más provecho al medio, si la puedo dejar un ratito más, si no creció lo suficiente, por qué hacerlo. Todo eso de las, digamos, el crecimiento, se enfocan más en microbiología. Aquí nos vamos a enfocar más en aprovechamiento. Entonces, no me voy a meter tanto en la curva de crecimiento, sino en inicio y final. En cuánto obtuve, si todavía puedo darle más tiempo y que crezca más, o hasta ahí llegué. ¿Sale? Entonces, ¿sí se entendió más o menos cómo va a estar la tarea? Así como lo de los moños, pero ahora con consumo de carbono. Bueno, espero que ese silencio signifique que sí entendieron. No está difícil, pero sí quería dejárselos de tarea para que le piensen. No quiero darles el procedimiento porque yo sé que ustedes pueden intuirlo. Ajá, aunque sea un tema que no hemos visto, la cuestión de intuición que hemos desarrollado a través de los semestres, creo que sí les va a dar suficiente para entender qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, visualicen lo de los moños. De 10 metros, ¿cuántos moños salieron? Entonces, ¿cuál fue mi rendimiento? De esa cantidad de glucosa que yo puse, ¿cuántos aprovechó la levadura para crecer? Y con eso saber qué rendimiento tenemos hasta ese punto. Puede ser que aún esté muy bajito y podamos aprovechar, o puede ser que ya esté el límite y ya no se puede más. ¿Sale? Entonces, bueno, asignado de tarea y mañana lo revisamos. ¿Alguna duda, comentario?